Lo que Dios reveló a Lucifer antes de su caída, la última conversación impactante y divina. En un tiempo donde el cielo brillaba con una luz eterna, antes de que la creación del tiempo diera forma a la historia, los ángeles se alineaban en gloriosas hileras, sus voces reverberando en majestuosidad alrededor del trono del Altísimo. Era un período de adoración y reconocimiento, en el cual el cielo se inundaba de la gloria divina que emanaba del propio Creador. En este contexto celestial, Dios miró con amor a Lucifer, el ángel de luz, que había sido creado con belleza y perfección. Oh Lucifer, hijo de la mañana, ¿por qué permites que la sombra del orgullo asome en tu corazón? Resonó la voz del Señor, clara y poderosa, como un eco divino en el vasto vacío de la creación. Las palabras del Altísimo eran una súplica impregnada de anhelo, una invitación hacia la humildad y la sumisión. Mientras Lucifer, dotado de inteligencia y esplendor inigualable, se debatía con sus propios deseos, sentía el peso de la gloria que lo rodeaba. ¿Acaso no soy igual a aquellos que sirven?, meditó, y así un hilo de ambición empezó a tejerse en su corazón. La pureza del cielo resonó ante la presión del orgullo, y en su alma los ecos de la rebelión empezaron a estarse. La grandeza no está en la adoración, sino en el reconocimiento de quién eres y quién te creó, continuó el Dios eterno, su voz llena de amor reforzando la verdad. Te he dotado de sabiduría, no para que te levantes sobre mis otros ángeles, sino para guiar hacia mi luz. Recuerda, Lucifer, el camino a la gloria se encuentra en la humildad y la obediencia. Sin embargo, el corazón de Lucifer ardía con una mezcla de confusión y deseo. La ambición había encendido un fuego en su interior que lo llevó a cuestionar su propósito. Las sombras de la rebeldía comenzaban a ensombrecer su ser. ¿Por qué debo estar siempre en la sombra de la adoración de los seres en la tierra? La sangre de la rebelión empezó a fluir en sus venas. Deseo no ser solo un ángel, sino alcanzar la grandeza que solo tú posees. La atmósfera celestial se tornó densa. Los ángeles sintieron el estremecimiento de sus corazones ante sus palabras. El amor de Dios sentía la confrontación con la creciente ambición de Lucifer, y la tristeza se instaló en el trono. El orgullo lleva a la caída, Lucifer, y en su búsqueda has desamparado el propósito al que has sido llamado, advirtió el Señor, su voz retumbando con profunda tristeza. En ese preciso instante, el destino de innumerables seres, celestiales y humanos, estaba a punto de entrelazarse con la decisión de Lucifer, mientras la gloria divina brillaba con tristeza. Recuerda, la grandeza es un estorbo cuando se busca en la rebelión. Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Siempre me maravilla cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Ahora, continuemos con lo que el Señor hizo a continuación. Lucifer, con la decisión fulgurante en su mente, finalmente se posicionó, marcando el inicio de su caída. Los cielos nunca entenderán mi deseo de ser más que un sirviente, reflexionó, mientras la ruptura espiritual resonaba en el tono de su voz. La acción de su desobediencia reverberaría a través de los eones, dejando la pregunta sobre si la creación podría desafiar al Creador sin enfrentar consecuencias. La historia apenas comenzaba, y las repercusiones del desafío de Lucifer comenzarían a delinear la historia de toda la creación. La rebelión de Lucifer empezó a incubar en el cielo, y su oscuro resentimiento comenzaba a atraer a otros ángeles hacia su causa.
susurros de descontento se deslizaban sigilosamente entre las gloriosas hileras de los habitantes celestiales, y la armonía de la adoración pronto se vio amenazada. Aquellos que una vez alabaron al Creador comenzaron a cuestionar la razón detrás de su júbilo. ¿Por qué adorar sin reserva? ¿Y si aquellos que sirven son en verdad dignos de más? Así, la duda se instaló, una sombra sobre las cabezas brillantes de los ángeles. Dios, en su infinita sabiduría, contemplaba el crecimiento de esta insurrección, sintiendo su corazón quebrantarse por la creación que había amado tanto. El hombre no es creado para vivir en la incertidumbre, reflexionó mientras miraba el panorama de su reino. En su eterna justicia, el Creador sabía que no podía permitir que la rebelión prosperara y destruyera la esencia del amor y la luz que había establecido. Con voz firme y amorosa, habló nuevamente. Mis ángeles, ¿por qué han escogido abrir sus corazones a la oscuridad? En mi gloria hallarán verdadera satisfacción, no en la ambición. Las palabras del Altísimo resonaron, pero la atmósfera se tornó más cargada. Uno a uno, los ángeles que habían escuchado a Lucifer comenzaron a confiar en sus engaños. Seremos como dioses, decían. Conoceremos el bien y el mal. Y así, el eco de la seducción de Lucifer se amplificó en el cielo, llevando a muchos a la confusión y a la desobediencia. Mientras tanto, Lucifer, adornado con su esplendor, reunió a sus seguidores. No debemos aceptar ser eternamente servidores, gritó, su voz desarrollando una convicción sombría. La grandeza que buscamos está al alcance de nuestras manos. Unámonos y levantémonos contra el Altísimo. Solo así seremos libres. Un grito de fervor se elevó entre sus seguidores, un llamado a la insurrección que resonó como un trueno en el vasto cielo. Dios, que conoce el final desde el principio, miró la escena con un profundo pesar, sabiendo que la decisión de Lucifer había desencadenado un plan divino que se extendería más allá de las estrellas. Con un susurro divino, el Señor reveló: la creación no se levantará contra su Creador. La luz siempre triunfará sobre la oscuridad. La justicia será servida, y la rebelión será confrontada. Fue en un instante marcado por la tensión que Lucifer, en su máxima arrogancia, se confrontó directamente con el Altísimo. No deseo ser solo un sirviente, sino el gobernante de todo lo creado, proclamó, su voz llena de desafío. Las puertas del cielo parecían temblar ante la declaración, mientras el cielo presenciaba la batalla de voluntades. El ébano de su rebelión llenaba los corazones de los ángeles, y el trono de Dios centelleaba con una luz más intensa, preparándose para la confrontación. Lo que has hecho, Lucifer, ha desencadenado un camino hacia la oscuridad, dijo el Señor con tristeza, su poder emanando un aura de justicia implacable. El orgullo no hará más que conducirte a la derrota. Pero el ángel de luz, ciego por su ambición, se mantuvo firme, aferrándose a su deseo de autogobierno. Así se gestó la mayor batalla jamás librada, en un lugar que era, hasta ese momento, conocido solo por la paz y la luz. La guerra estallaría, y sus repercusiones se escucharían a través de la eternidad. El cielo tembló, y la tierra, aún por crear, se sacudía anticipando lo que estaba por venir. Mientras la confrontación se cosía en el cielo, el divino plan de redención comenzaba a tomar forma en el corazón del Señor. De esta rebelión, la humanidad conocerá la verdad, y a través de la caída, despertaré al mundo. Un nuevo amanecer acercándose, donde los caminos del hombre, guiados por la luz y el amor, llevarían a la creación a conocer el verdadero significado de la obediencia y la adoración. Pero, ¿qué implicarán las decisiones del Rey de los cielos y su ángel caído? ¿Qué formas tomarán las consecuencias en el tejido del tiempo? La revelación del plan soberano de Dios pronto se desvelará, mostrando que, incluso en medio de la desobediencia, su misericordia siempre ha estado al acecho. En el instante en que la luz en el trono divino parecía a punto de encender las brasas de la rebelión, el cielo contuvo la respiración. Los ángeles observaban con temor y asombro, su fe estancada en el abismo de la incertidumbre.
La respuesta de Dios a la insolencia de Lucifer iba más allá de la simple confrontación. Era un profundo acto de amor, destinado a revelar la justicia y la gracia al mismo tiempo. En el corazón del Altísimo burbujeaba un plan, uno que no solo afectaría a los ángeles, sino también a toda la creación que aún estaba por venir. Lucifer, comenzó Dios, su voz resonando con la majestad que solo el Creador posee. Te he dado luz y esplendor. No te creé para la desobediencia. Tú, más que todos, deberías conocer la esencia de mi amor. Sin embargo, la respuesta del ángel caído fue una risa burlona. ¿Amor? ¿Qué amor es ese que exige servidumbre? He sido el portador de luz, y quiero ser luz por mí mismo. La libertad está en el conocimiento. Ven, abramos nuestros ojos al verdadero gobierno. Su voz, aunque seductora, poseía el filo del veneno. Dios, viendo el peligro, continuó con tristeza en su corazón. Tu deseo de ser como yo solo te llevará a la ruina y a muchos a la perdición. Recuerda, la magnitud de mi gloria no puede ser igualada. Todo lo que hay fue creado por mí y para mí. El deleite y el reproche chocaron en el aire divino. La rebelión, sembrada por la ambición, había comenzado a florecer. Pero el Altísimo no se resignaría a verla prosperar. El cielo sintió el temblor de sus palabras, una advertencia clara y contundente. Desde las profundidades del pavor, los ángeles elegían de qué lado estar. Algunos vibraron con el poder de la luz, confiando en la palabra del Altísimo, mientras que otros se dejaban arrastrar por la suavidad de las promesas engañosas. Lucifer, la gloria que buscas es un espejismo, continuó Dios con angustia, su voz llena de una compasión que resonaba en las estrelladas profundidades. No es solo tu caída lo que está en juego, sino el destino de muchas almas. Sin embargo, el ángel de luz, ahora oscurecido por el orgullo, no escuchaba. He hecho un reto ante ti, el hombre será mi instrumento, clamó. Si caen en mi seducción, entonces tu plan de amor se tornará un eco vacío. Seré su rey. El cielo se estremeció, y el murmullo de confusión se convirtió en clamor. Las palabras del Creador se alzaron sobre la tormenta de descontento. Conozco un camino que se abrirá a través de lo que has decidido. La humanidad, a través de su desobediencia, conocerá el peso de la separación, pero en la caída hallarán también el levantamiento. Con cada palabra, el engranaje del destino comenzaba a girar. A través del dolor y la rebelión, el amor del Creador brillaría en la creación. Uno nacerá en un pesebre, el Hijo del Hombre, quien no solo redimirá, sino también revelará la verdad detrás de cada elección. En su sacrificio, la humanidad regresará a mí. El impacto de esta profecía atravesó las esferas celestiales, mientras los ángeles quedaban paralizados ante la revelación del plan de redención. Se encendió una chispa de esperanza, incluso en aquellos que aún titubeaban. ¿Y quién eres tú que desearías ocupar el lugar del Creador?, cuestionó un ángel, temiendo pero buscando la verdad. Lucifer, sintiendo perder el control, lanzó un grito. No cederé al dominio de otro. Iré y sembraré la insurrección en cada corazón que pueda tocar. Así, mientras la batalla del cielo se avecinaba, el Creador contemplaba el escenario, sabiendo que aunque la rebelión de Lucifer relucía, el amor siempre prevalecería. Un eco resonó en el espacio vasto. El camino está trazado. Lo que he prometido será cumplido, y las tinieblas no prevalecerán. Pero el destino de la humanidad aún permanecía en una línea delicada. La declaración de Lucifer, sus intenciones y el amor que estaba a punto de manifestarse en medio de la tristeza, revelaría el carácter del Altísimo de formas que aún no se habían entendido. Así, el cielo y la tierra aguardaban, con el aliento suspendido, el desenlace del divino plan del Creador. ¿Cómo se manifestaría la gloria en medio de la caída? La respuesta estaba aún por venir. La tensión en el cielo se podía cortar con un cuchillo, y las sinfonías de alabanza que antes inundaban el trono del Altísimo se habían convertido en murmullos apagados. Los ángeles, divididos entre lealtades, estaban en un momento de indecisión, aturdidos por la gravedad de la rebelión que se manifestaba ante ellos. Lucifer, ardiente en su determinación, se alzó con un aire de arrogancia inquebrantable. «No me detendré», proclamó, su voz resonando en la vasta dimensión celestial. «Si has puesto a los hombres en un pedestal, los haré caer.
Su debilidad será mi fortaleza. La esencia de su desafío se impregnó en la atmósfera, y el miedo reverberó entre aquellos que aún se mantenían inciertos. Dios, con una serena majestad que emanaba fuego y amor a la vez, miró a su creación, sintiendo la angustia de cada ángel presente. Lucifer, dijo, su voz suave pero llena de autoridad. Debes recordar que mi amor es la base de toda autoridad. La verdadera grandeza no viene de dominar, sino de servir. Aquellos que caminan a mi lado hallarán la libertad en la sumisión a mi voluntad. Al escuchar estas palabras, algunos ángeles sintieron la dulzura de la verdad y la luz de la esperanza, pero otros se encontraban ciegos, atrapados en la red del engaño. ¿Acaso crees que el hombre será más fiel que yo?, se burló Lucifer, escupiendo su desafío al cielo. Sus corazones son terreno fértil para la traición. Dios, compasivo, extendió su mano hacia Lucifer. Mis caminos son altos y mis pensamientos también. Aún puedes volver. Aún hay tiempo para arrepentirte. Pero si persistes en tu locura, la creación que tanto amas se verá atrapada en el lodo de la desobediencia. El eco de estas palabras resonó en el corazón del universo, como un retumbar de martillo sobre el yunque. Algunos ángeles, aquellos fieles al Altísimo, comenzaron a entrelazar su fe en el camino de la esperanza. En el hombre he colocado el aliento de vida, continuó Dios. Serán probados, pero también serán engrandecidos. No solo llevan mi imagen, sino la promesa de redención. A través de ellos he de manifestar mi gloria, incluso en su fragilidad. Lucifer, irritado por la compasión del Creador, contraatacó con una frialdad calculada. Has fallado en tu juicio. Tu amor es su debilidad y mi victoria. Si la humanidad debe conocer el odio, yo seré su guía. La oscuridad en su corazón palpaba en la soberbia y la cólera, y así comenzó a trazar su curso de engaño. A lo lejos, el murmullo de los ángeles se tornó en una orquesta de confusión, y las potencias celestiales temblaron al vislumbrar el abismo que se abría entre la creación y su Creador. Muchos estaban prontos a caer, seducidos por la promesa de poder. Tu destino, Lucifer, es el juicio. La separación que propones es solo un camino hacia la oscuridad eterna. La voz de Dios emergía como un torrente de justicia, resonando en las almas por encima del caos. Pero es en esta separación donde yo revelaré el poder de mi amor. Así como he diseñado el cielo, he previsto el sacrificio de mi Hijo. La revelación de la cruz, tan lejana y tan cercana a la vez, se dibujó en el aire. Los ángeles fieles comenzaron a entender la magnitud del sacrificio y el glorioso desenlace del amor redentor que aún no se había desvelado. Mientras Lucifer luchaba contra la verdad, una sombra se cernía sobre su conciencia. Podía sentir la inquietud del destino. No cederé a tu plan de amor, gritó, su desafío resonando con la fuerza del abismo. Dios, con una tristeza infinita, declaró en su palabra: en la caída de Adán hallarás la astucia de tu engaño, pero en el Hijo, el Salvador, aparecerá la victoria. Todo lo que tramas será anulado. La historia del hombre se escribirá con mis promesas, y lo que yo decreto será cumplido. El cielo contemplaba con reverencia, asombrado ante la profundidad del plan y la magnitud de la batalla que se avecinaba. Allí donde imperaba la rebelión, el amor del Altísimo prometía resplandecer aún más. Con cada queja de Lucifer, las promesas de redención se cimentaban firmemente. La creación, aún a la espera de su momento, se preparaba para el desarrollo de un propósito eterno. Con el destino pendiendo de un hilo y el eco de la justicia resonando, la pregunta prevaleció, colgando en el aire como la sombra de una cruz que aún no se había levantado. ¿Cuánto más se revelaría del divino plan en la historia que estaba por desenrollarse? A través del vasto cielo, la tensión se palpaba en cada rincón. Los ángeles, con sus alas temblorosas, observaban la escena primordial que se desplegaba ante ellos. Las palabras de Dios resonaban aún en sus corazones, y el eco del desafío de Lucifer seguía reverberando, como un tambor que llamaba a la batalla. «No hay vuelta atrás», vociferó Lucifer, su rostro una mezcla de furia y desesperación. «Si tales seres mortales son objeto de tu afición, será a través de ellos que demostraré tu error. Despiadadamente los haré caer de su gracia». Pero Dios, en su infinita sabiduría, ya había previsto este desenlace. Lucifer, el joven olivo puede parecer frágil en los ojos de los fuertes,
pero es en su debilidad donde yo revelaré una fortaleza indescriptible. Ellos no serán meras marionetas en tu juego, sino participantes de un drama mucho mayor. Los ángeles, temerosos pero intrigados, intercambiaron miradas. Algunos de ellos empezaron a dar pasos hacia el lado del Altísimo, mientras otros, atrapados en la seducción de Lucifer, temblaban de anticipación. Era el momento crucial. La batalla por las almas de los hombres había comenzado antes de su concepción. ¿Qué sabes tú de su corazón?, preguntó un ángel fiel, lleno de coraje. La humanidad es ya objeto de tu desprecio, pero recuerda el decreto divino. Su salvación está sellada en la sangre de la cruz que vendrá a través de ellos. ¿Sabiento? ¿Un sacrificio? Eso es locura, se burló Lucifer, su voz desgarrada por la incredulidad. Si el sacrificio de un hijo es la respuesta, entonces has fallado en tu diseño. Los hombres detectarán ese golpe de impotencia, y solo se rebelarán más ante tu amor. No entiendes, dijo Dios, en voz baja pero firme. Este desenlace glorioso será el testimonio de mi amor y justicia. A través del sacrificio, ellos serán redimidos, y yo seré glorificado. De la misma manera que la creación fue llamada a existir en la luz, así también, aún en la oscuridad, mi luz brillará con mayor fuerza. Lucifer, por un instante, sintió la presión de las palabras del Creador. En su corazón, una chispa de duda se encendió, pero rápidamente la sofocó con desdén. La única luz que tú iluminas es la de un amor ciego. Insistiré en hacer de ellos mis marionetas. Te demostraré que no pueden permanecer fieles. Al final del tiempo, verás cómo mi plan se cumple, respondió Dios, con la visión del tiempo transcurriendo ante él. Es en su debilidad que los sostendré. Ellos elegirán amar, y no será un amor forzado, sino un amor que nace de la libertad. Yo les daré la opción, aunque tú desearías que eligen el camino de la muerte. El aire tembló con la gravedad de estas palabras. Lucifer, sintiendo que el tiempo se había detenido, luchaba contra la oleada de certeza del Altísimo. La creación, que aguardaba su instante, contemplaba la escena, reconociendo la magnitud de la elección que Lucifer se disponía a tomar. Tu amor será su mayor fuerza, pero aún así caerán en la oscuridad que tú les mostrarás, replicó Lucifer, buscando aferrarse a la inminente victoria. No habrá retorno para ellos. Dios, con una expresión de tristeza, replicó: cada elección tendrá su consecuencia, y en mi soberanía habrá redención. Serás el arquitecto de su caída, pero también el testigo de mi gloria. Mientras Lucifer se colocaba en la senda del enfrentamiento, un ángel fiel se arrodilló. ¿Qué haremos, oh Dios?, murmulló, con el corazón palpitante. ¿Cómo resistiremos este oscuro destino? Nosotros permanecemos en la luz, respondió Dios, y por cada caído habrá un retorno. La restauración se manifestará, y por cada tropiezo del hombre se revelará la grandeza de mi amor. Cuando mi Hijo llegue, todas las cosas se unificarán en Cristo, pero debes prepararte, porque la batalla será feroz. Las alas de los ángeles, llenas de anhelo y expectativa, comenzaron a brillar con la luz del Santo. La creación entera sentía cómo se avecinaba un giro sublime e inevitable. ¿Estás listo, Lucifer?, dijo el Altísimo, su voz resonando en la eternidad. Estás a punto de provocar la más gloriosa revelación de mi plan. Pero recuerda, cada paso que tomes te acercará también a tu propio juicio. El eco de estas palabras se perdió en la onda expansiva del universo. La rebelión estaba a un paso de desatarse, y las luchas por la redención de la humanidad estaban a punto de comenzar. El cielo se preparaba para una historia que ya estaba escrita en los corazones de quienes amarían. Pero el destino de Lucifer colgaba en la balanza de la elección divina, esperando su desenlace
en el tiempo que aún no había llegado. La atmósfera celestial vibraba con un silencio tenso, mientras los ángeles observaban el inminente enfrentamiento entre el Creador y el caído. En ese vasto espacio etéreo, donde tiempo y eternidad se entrelazaban, la presencia del Altísimo emanaba un brillo apacible, contrastando con la oscuridad crecida en el corazón de Lucifer. Sus ojos, ardientes como el fuego, resplandecían con ira. «Lo que no comprendes, Lucifer», comenzó Dios, con una voz que resonó como el trueno en el cielo, «es que cada acción tuya será parte de mi plan. Tus ardientes deseos de hacernos tropezar no harán más que impulsar la realización de lo que he decretado. En tu arrogancia, crees que puedes desafiarme, mas tu desdén solo servirá para glorificarme». Lucifer, sin embargo, se aferraba a su rebeldía. «Has creado al hombre a tu imagen, ¿verdad? Los has dotado de tu aliento de vida, pero son tan frágiles como la bruma de la mañana. ¿Acaso no ves el gozo que puedo obtener al verlos caer? La libertad que les das será su condena». Los ángeles, en su asombro, contemplaban la conversación que se desenvolvía entre el bien y el mal. Algunos se aferraban con fuerza a la esperanza, mientras que otros sucumbían a la duda. Un ángel cercano se arrodilló, sus alas brillando con la luz sagrada. «Oh Creador, ¿por qué permites que el engañador siga hablando?». Dios, con una mirada comprensiva, respondió: «Los hombres tendrán que enfrentarse a su propia elección, un regalo que no es sino un reflejo de mi amor. Si ellos fallan, será porque en sus corazones no han cultivado la relación conmigo. Pero, aunque caigan, habrá esperanza. Mi redención vendrá a través de ellos». «Esto no es más que un juego de palabras», se burló Lucifer. «Una ilusión creada por un amor que es incapaz de intervenir. Ellos serán mis juguetes y yo los llevaré a la oscuridad. En la desesperación se separarán de ti. La rebelión florecerá como un jardín prohibido». Dios, manteniendo la calma, pronunció unas palabras que llenaron el cielo. «Recuerda, Lucifer, las sombras no pueden extinguirse sin la luz. Aunque tú intentes consumirlos, aquellos que me buscan encontrarán su refugio en mí. Mi misericordia es más profunda que tus artimañas. Por cada caída será más grande el testimonio de mi poder redentor». Lucifer, sintiendo la presión de la verdad divina, frunció el ceño, pero no cedió. «Tus promesas de redención serán en vano. Ellos elegirán el desafuero. ¿Quién se congregará bajo la luz si la oscuridad se presenta con alabanzas seductoras?». Con determinación, Dios miró al ángel fiel que había intercedido. «Tú, junto a aquellos que eligen la luz, serás el testigo de mi gloria inalterable. Habrá aquellos que se mantendrán firmes en su fe, a pesar de los embates del enemigo. En el tiempo, la promesa de la salvación será revelada, y cada lágrima será enjugada». «Es una locura», gritó Lucifer, desesperado. «¿Por qué habrías de poner tu esperanza en seres tan imperfectos? Ellos te abandonarán, y su elección será contra ti. No hay redención para los que han caído». «Tu ceguera es tu condena», replicó el Altísimo, su voz rebosante de autoridad. «Lo que está por venir será un eco de mis promesas, pues incluso la muerte se convertirá en vida a través de mi Hijo. En el sacrificio de la cruz recibirán la libertad de la que hablas tan despectivamente. Mi amor jamás será en vano». En ese instante, el universo pareció contener la respiración. La caída de Lucifer estaba cada vez más cerca, y con ella la ruptura del orden establecido. Los ángeles comenzaron a comprender el verdadero peso de la decisión que estaban siendo llamados a tomar. Entonces, como la vida de un solo hombre será la fuerza que transforma la historia, me atreveré a retar tu amor, dijo Lucifer, su voz llena de una cósmica determinación. Esto no ha hecho más que comenzar. Cuando caigan, estaré allí esperándolos en la oscuridad. Mientras la tensión se intensificaba, la luz y las sombras chocaban,
y en el horizonte la humanidad aún no había sido creada. El plan de Dios, envuelto en misterio, estaba preparado para entrar en acción, y aunque la rebelión ya había tomado forma y el fuego de la ira comenzaba a arder, todavía quedaba un enigma por resolver en el corazón de la creación, el cual, diferenciado de todo lo demás, se convertiría en el lienzo sobre el cual se escribiría la historia del amor y la redención. «Prepárate, Lucifer», dijo Dios con solemnidad. «En la profundidad del lodo florecerá una rosa que nunca imaginaste. El fin está más allá de tu visión, y cada elección te acercará a tu propio destino. La batalla no ha hecho más que comenzar». Y así, en aquel rincón del cielo donde el tiempo se hallaba en una danza eterna, la conversación entre el Altísimo y el Caído continuó. Las alas de los ángeles vibraban con la inquietud de la expectativa, como si el mismo aire suspendiera su respiro ante las palabras que estaban por ser pronunciadas. «Si de verdad crees que tu engaño prevalecerá, aún hay algo que no comprendes», dijo Dios, su voz envolviendo cada rincón del cosmos. «El hombre será creado a mi imagen, y en su fragilidad habita un poder inimaginable». Serán introducidos en el jardín, a donde la vida y el conocimiento florecerán, y su elección, aunque de gran riesgo, les otorgará un propósito divino. Lucifer, con sus ojos como brasas, se burló. ¿Acaso será en un jardín donde ellos hallarán su libertad, un lugar dictado por restricciones y prohibiciones? Las palabras de tu aliento podrán darles forma, mas yo introduciré el error y el descontento en sus corazones. La iniquidad florecerá, y en el suelo del Edén las semillas de la rebelión germinarán rápidamente. Furioso, el Altísimo remarcó: «Dilo, Lucifer, la libertad que ofrezco es para que el hombre elija servir en amor, siendo la angustia donde se fortalezcan. No temeré por su elección, pues incluso en su caída, mi redención brillará con más fuerza. Mi plan jamás permitirá que tu obstinación prevalezca». Al escuchar las afirmaciones de Dios, Lucifer sintió una inquietud creciente. «Es un plan ridículo, Creador. La gloria que predicas se oscurecerá en la oscuridad que yo desataré. Tú no estarás allí cuando el hombre sucumba a la tentación. Seré el que les ofrezca la ansiada libertad sobre tus mandamientos. Sus ojos se abrirán y reconocerán que los has mantenido en la ignorancia». La voz de Dios, firme como una roca, proclamó con claridad: «Incluso en su ignorancia y caída, no habrá una distancia que no pueda recorrer para traerlos de vuelta. No subestimes mi amor, que destruirá las barreras del pecado. De la descendencia del hombre surgirán testigos de mi gracia, quienes llevarán el mensaje de salvación. Los que clamen por mí hallarán paz». Los ángeles murmuraron entre sí, conscientes de la llamada que emanaba de las palabras del Altísimo. Algunos se infundían de esperanza, mientras que otros temían lo que estaba por venir. En el fulgor vibrante de la conversación podían sentir el peso de la elección frente a ellos. «¿Y qué de aquellos que cederán a tu adversario? ¿Qué de sus almas perdidas?», preguntó uno de los ángeles, su voz absorbida por la gravedad del momento. Dios, confiado y amoroso, respondió: «Incluso a través de su descenso, en las sombras hallarán un susurro de redención. Habrá un camino trazado por mi Hijo. A través de sus heridas marcarán un retorno. Verán la luz en medio de la oscuridad. Mi justicia se manifestará y la muerte será derrotada». Lucifer, temeroso pero desafiante, replicó: «Las cadenas del infierno serán más fuertes que tu gracia. Si los hombres son tan falibles, entonces el final será mi victoria. ¿Vas a permitir que eso suceda? ¿Te atreverás a permitir que ataquen tu reino? Tu desenfreno te llevará al abismo, pero mi salvación del mundo se extenderá hasta los confines de la tierra. En cada lágrima habrá una promesa. Lo que lo humano no puede realizar, mi aliento completará. Aunque sea una batalla en la que sucumban, surgirán nuevos testigos, portadores de mi imagen y reflejos de mi gloria». Así, mientras la oscuridad de la rebelión comenzaba a tejer su telaraña, el cielo retumbaba con poder. En el corazón de cada ángel se sembraba la expectativa de la obra redentora. La creación estaba en la puerta, y de su fragilidad nacería la esperanza.
Pronto verás el camino que he trazado, concluyó Dios. De la tierra seca brotará agua viva, y de cada corazón atormentado se levantará un canto de alabanza. La caída tendrá su propósito, y notarás que aún en la derrota hay una victoria que no se puede apreciar a simple vista. La historia de mi amor apenas comienza. En ese momento, el cielo se volvió aún más silencioso, aguardando las decisiones que marcarían el curso de la humanidad. Una expectación divina envolvió el universo, y la promesa de lo inevitable resonaba entre todos los seres celestial. Y así, la historia del hombre estaba justo a punto de comenzar. Y mientras el altivo caído planeaba su asalto, la belleza del diseño eterno de Dios aguardaba revelarse, compartiendo un misterio que se desplegaría en el tiempo, el verdadero viaje hacia el amor. En la vastedad del cielo, se tensó el silencio antes de que la creación misma despertara. La imagen del hombre, una obra maestra en el telar del tiempo, ya estaba en la mente de Dios. Las estrellas brillaban con un nuevo fulgor. La creación aguardaba, ansiosa por escuchar el aliento de vida que daría sentido a su existencia. Ahora es el momento, pronunció el Altísimo, su voz resonando en cada rincón del cosmos. El polvo de la tierra será moldeado, y en él infundiré aliento de vida. Los ángeles, junto a sus alas doradas, se prepararon para presenciar la maravilla que estaba por suceder. Y así, en el jardín del Edén, donde ríos de cristal y árboles frutales se alzaban en esplendor, la tierra se movió al compás de su voluntad. Un cuerpo fue formado, y las características del Creador comenzaron a reflejarse. En ese instante pétreo, una chispa divina iluminó su ser. ¿Quién podrá resistirse a la belleza de tal creación?, murmuraron algunos ángeles, ya embelesados ante la impresionante figura del hombre. Pero Lucifer, envidioso e implacable, observaba desde las sombras, su mente perversa maquinando el dudoso destino de la humanidad. Este ser humano, pensó Lucifer, será fácilmente seducido por mi susurro de libertad. Dios, conocedor de cada pensamiento, habló nuevamente, su voz suave como la brisa que acaricia las hojas. Le otorgaré la libertad de elección, pues es en esa libertad donde se hallará la verdadera grandeza. Inscribiré en su corazón el deseo de buscarme. Y aunque su elección puede llevarle por caminos oscuros, mi luz nunca lo abandonará. Un necio juego es el que promueves, proclamó Lucifer con desdén. Al poner la voluntad en manos de un ser tan frágil, solo abrirás la puerta al caos. No habrá amor en un corazón que cederá ante la tentación. Seré el guía de la rebelión más gloriosa jamás soñada. Cierra tus labios, adversario, dijo Dios. Y en la autoridad de su voz, el cielo tembló. Hebreos 10:31 nos recuerda que horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. La elección del hombre será el testimonio de mi grandeza, y cada caída servirá para levantarlo con más fuerza. Mis caminos son más altos que los tuyos, y aún en la sombra se forjarán destinos de luz. Las palabras del Creador reverberaron en el aire, penetrando la mente de los ángeles y haciéndoles temblar de reverencia. En sus corazones creció una chispa de esperanza, aun mientras otros cavilaban sobre la maldad que Lucifer prometía sembrar. ¿Y si cayeran?, volvió a interrogar uno de los ángeles. Si en su fragilidad sucumbieran y se alejaran de ti, ¿y quién salvará a esas almas perdidas? Dios miró por un breve instante hacia adelante, donde se vislumbraba una senda redentora. De la iniquidad nacerá mi plan más glorioso. Mi Hijo será la respuesta. En su vida, muerte y resurrección, la esperanza florecerá incluso en la desesperación. Y en él todos hallarán salvación, porque así como la ira de Lucifer se ampliará, mi gracia será aún mayor. Lucifer, al escuchar esto, sintió que el suelo temblaba bajo sus pies.
Es una ilusión. Tus caminos están sellados y aún así piensas que tu amor puede cambiar la historia. Lucharé hasta el final y vendrá el día en que todo será mío. Dios, lleno de compasión y firmeza, concluyó: en cada batalla yo seré el vencedor. A través del hombre, el mundo presenciará la mayor historia de redención. La caída quizás sembrará desolación, pero mi amor siempre hallará un camino. Recuerda, Lucifer, que en el corazón del hombre se encuentra la eternidad, y cada susurro de elección resonará a través de los tiempos. Así, el cielo suspiró con nuevo significado, mientras la creación esperaba el amanecer de una nueva era. La historia de la humanidad estaba a punto de comenzar, y la elección que marcaría su destino pendía en el aliento divino. Y en esa atmósfera de tensión, la promesa de un viaje hacia la redención y el amor se preparaba para desvelarse, guardando en sí a los elegidos y una revelación de la fidelidad de Dios que cambiaría el curso de la eternidad. El aliento de vida se introdujo en el cuerpo que había formado, y por primera vez el hombre abrió sus ojos, mirando a su alrededor. Edén, un refugio de belleza indescriptible, era su hogar. Las flores brotaban a su paso y los árboles se inclinaban suavemente, como si saludaran la llegada del ser que llevaría sobre sus hombros la hermosa y compleja imagen del Creador. Dios observó con benevolencia y su corazón se llenó de alegría. Se llamará Adán, pronunció, y en la proclamación de su nombre resonaron ecos de propósito. Se le entregó la responsabilidad de cuidar el jardín, de nombrar a cada criatura que habitara en él. La creación se inclinaba ante el hombre, el nuevo rey, mientras toda la existencia jadeaba a la espera de sus decisiones. En cada elección residía la curiosidad sobre su fidelidad a Dios. Pero en lo profundo de las sombras, Lucifer, el ángel caído, se movía. Con astucia y rencor, observaba la inocencia de Adán y la plenitud de lo que le había sido otorgado. «Verás, dulce humano, que la libertad es una carga pesada», susurró a las alamedas del jardín, como un eco del viento. «La vida está llena de ataduras disfrazadas de amor. ¿Por qué conformarte con lo que se te ha dado cuando puedes ser mucho más?» Adán, sintiendo su voz distante, alzó su mirada al cielo. Pero incluso en su pureza, el eco del desafío resonó en su interior, despertando una confusión desconocida. En su corazón había un deseo de explorar más allá de lo que se le había revelado. Dios, sabiendo lo que se movía en el corazón de su amado, se acercó a Adán. «De todo árbol del jardín podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás». Las palabras de Dios eran claras y sustanciales, llenas de amor y advertencia. En ese instante, el cielo retumbó con la respuesta de Lucifer, quien se abrigaba en las sombras del Edén. «No morirás, Adán. Tu Creador oculta verdades. Serás como Dios, conocedor del bien y del mal». Su aliento estaba impregnado de seducción. El hombre, en su corazón, se debatía. La agradabilidad del jardín contrastaba con el susurro seductor de la serpiente que se hacía llamar su guía. ¿Era posible que la libertad y el poder que le prometían pudieran superar la revelación del Creador? El tiempo avanzaba y la tensión crecía. La creación observaba con creciente aprehensión. Algunos ángeles comenzaban a inquietarse, recordando las advertencias de Dios sobre la caída que Lucifer había insinuado. «Este es el principio de la prueba», murmuró uno, con angustia en su voz. «El legado del hombre se encuentra en una elección, y su elección determinará todo lo que está por venir». Dios, en su eterno amor y justicia, sabía que el hilo del destino ya había comenzado a tejerse, y las repercusiones de cada decisión se manifestarían a lo largo de la historia. No trates de forzar la elección,
pues en su elección encontrará su verdadero ser, afirmó Dios, cegando la semilla del miedo que Lucifer había sembrado. Lucifer, frustrado por la certeza del poder absoluto de Dios, susurró furiosamente desde las sombras: «Aún hay tiempo. Conocerás tu destino, Adán. Realmente confiarás en la sabiduría de un Dios que restringe tu verdad». La serpiente de engaño se deslizaba, mientras Adán, en la balanza de la tentación y la obediencia, miraba el árbol que Dios le había prohibido. En ese momento de indecisión, el cielo contuvo el aliento. Y una vez más, los ojos de Dios miraron con compasión y firmeza. Sobre cada elección descansa el peso de los cielos. Lo que decidas hoy tendrá ecos en generaciones venideras. Y así, la historia del hombre estaba a un suspiro de su desenlace, mientras la creación contemplaba el dramático desenlace de una elección que podría cambiar la eternidad. La voz de Dios se elevó en un llamado. ¿Elegirás el camino de la vida o seguirás al que promete algo que jamás podrá cumplir? El destino del hombre aún pendía del aliento divino, una revelación que aún tenía mucho por desvelar en el vasto y precioso plan de Dios. El jardín del Edén, pleno de luz y vida, se convirtió en el escenario de la más monumental de las elecciones, un momento que definiría la historia de la creación. Adán, el primer hombre, se encontraba en la encrucijada entre la obediencia y la tentación, sintiendo el peso del susurro de Lucifer frente a la divina advertencia de su Creador. La fragancia de las flores que le rodeaban parecía desvanecerse, mientras su corazón palpitaba con incertidumbre. ¿Por qué conformarte con una existencia limitada cuando puedes alcanzar la grandeza?, volvió a insistir la serpiente, deslizando sus palabras como un suave velo en la atmósfera del Edén. Serás como Dios, conocedor del bien y del mal. La libertad está justo ahí, a un bocado de distancia. ¿No sientes el llamado hacia lo que realmente podría ser? Los ángeles, expectantes, se mantenían en la balanza del ansia ante el desenlace de la elección de Adán. Fue entonces cuando una leve brisa trajo el eco de la advertencia divina. No comerás del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. La voz de Dios resonaba aún en su espíritu, una llamada a la vida y la obediencia. Adán miró hacia el árbol prohibido y la tentación susurró más fuerte que la advertencia. Se encontró atrapado entre el deseo de descubrir y el amor que sentía por su Creador. En su interior, la posibilidad de rebelarse empezaba a tomar forma, un eco de la misma sombra que había caído sobre Lucifer. ¿Acaso no es hermoso?, cuestionó su corazón, lleno de anhelo. En lo profundo del cielo, Dios miraba con tristeza y amor. Adán, recuerda que en la elección que tomes reside el futuro de toda la creación, murmuró el Altísimo en su corazón. Tu decisión tendrá repercusiones que resonarán no solo en tu vida, sino en cada ser que salga de ti. Tu obediencia es el vínculo que los unirá a mi amor. La creación observaba con un silencio asombroso, sabiendo que el equilibrio de todo lo que existía pendía del hilo de una decisión. Los ángeles se mantenían callados, sus corazones asintiendo a la gran verdad de que un acto de desobediencia podría abrir las compuertas de la tristeza, mientras la luz pudiera también convertirse en una revelación de misericordia. Lucifer, en las sombras del Edén, notando la indecisión de su blanco, se despojó de lo que quedaba de su antiguo esplendor. Tu Creador miente a Adán. No hay muerte en el conocimiento, pero sí en la ignorancia. Atrévete a conocer, sé tú mismo. El sueño de ser más de lo que eres actualmente empieza con un simple bocado. Su voz era seductora, y aunque cargaba el veneno de la rebeldía, su brillantez era engañosa. El silencio se hizo pesado cuando Adán giró de nuevo su mirada hacia el árbol. En su interior, la duda comenzaba a germinar como una sombra retorcida. Sintió una lucha interior, el deseo de obedecer y ser fiel a Dios, y el insidioso deseo de ser más, de ir más allá de lo que había conocido. Esta batalla quizás no era solo suya. Las consecuencias de su elección resonarían en el corazón de cada hombre y mujer por venir.
¿Te has preguntado lo que significa conocer verdaderamente?, insistió Lucifer una vez más. Ellos te han mantenido en la oscuridad. La verdadera libertad es abrazar tu naturaleza y decidir tu propio destino. El ardor de sus palabras eran un desafío que tañía en su alma. Con cada latido, el tiempo parecía detenerse. Adán miró a su alrededor y pudo ver la paz del jardín, el amor palpable entre él y su Creador y la luz que lo rodeaba. Pero la imagen de lo prohibido se colocaba entre su visión. La súbita idea de un mundo desconocido, apuntando a su potencial más allá de lo que había recibido, comenzó a seducirlo como una melodía distante. Dios, sintiendo la lucha de su hijo en su esencia, finalmente lo llamó con amor verdadero. Adán, decidir es parte del don que te he dado. La capacidad de elegir me honra y refleja mi imagen. Pero no te dejes llevar por la ilusión. La luz siempre prevalecerá sobre la oscuridad. El amor no es solo un asunto del ser, sino un asunto del corazón. Las palabras resonaron en el aire. Adán, en un instante que parecía durar una eternidad, se encontró en el abismo de la elección. La rebelión de Lucifer se dibujaba entre líneas, y la caída de la humanidad parecía un destino inminente. Pero la verdad escondida en cada advertencia emergió en su espíritu. En su elección había una revelación divina que aún restaba por venir. Despertando en su interior, Adán miró a Dios, y como un eco de la razón, susurró: «Tu amor es mi guía, y aunque la seducción se me presenta, elijo seguirte». El momento de la decisión se convirtió en un estallido de luz en el cielo, un canto por la obediencia que resonó en la creación, mientras la voz de Lucifer temblaba en silencio ante el poder del amor. La historia del hombre estaba apenas en su inicio. Dios, con el corazón rebosante de amor y esperanza, comenzó a vislumbrar el plan de redención que emergía a través de la oscuridad. Aún hay más por venir, Adán. Esta victoria no es solo tuya. Hay un propósito mayor que abarca la eternidad. La historia se escribirá en la redención que vendrá. Y así, el cielo se preparó para la revelación del plan divino. Un amor mayor, irresistible, conocido solo por el Altísimo, surgiría a través de la fragilidad del hombre. Y aunque había enigma y desafío por delante, había una promesa que, sin duda, cumpliría su destino. ¿Cómo se manifestaría ese amor a lo largo de los tiempos? La respuesta aguardaba en los corazones de aquellos que elegirían caminar en la luz.